un tema que marcó bastante la agenda, y es que la diputada Camila Flores llamó a los parlamentarios a realizarse un test de drogas para poder dar a conocer de forma transparente el estado de cada uno. Al día siguiente, un grupo de parlamentarios se realizó el test de drogas en el Congreso ahí de manera pública para poder dar a conocer a toda la gente cuál era el estado de la situación de ellos. Lo hicieron y claramente salieron todos con el examen negativo, ¿cierto? Ninguno de ellos había consumido drogas. Pero, ¿qué tan viable es esta posibilidad de poder realizarse o de exigir a los parlamentarios que se realicen un test de drogas? Lo vamos a conversar con Patricio Labatut, gerente general de Global Partners, que está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días. Hola, Erika. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Patricio. Cuéntenos, ¿qué tan factible ven ustedes esto de un test de drogas que sea obligatorio para los parlamentarios? Mira, partamos por lo que existe en términos de normativa. No hay ninguna obligación legal de que un parlamentario se haga algún tipo de test de drogas. De hecho, si uno ve lo que existe como regulación o normativa actual, lo único que tienen la administración pública es una normativa del 2006 que establece que desde subsecretarios hacia abajo hasta jefes de división están sometidos a un control aleatorio, que además también se hace muy rara vez, ¿no? Y por lo tanto son los únicos dentro de la administración pública que eventualmente podrían llegar a estar sometidos a algún tipo de control aleatorio. Eso con la legislación actual. Sí, esa es la legislación actual. Después tenemos algún otro tipo de legislación muy escasa en el ámbito privado. De hecho, el Código Laboral, alcohol y drogas, las palabras alcohol y drogas no están dentro del Código Laboral. Y si uno se va a algunos reglamentos, y ahí yo me refiero con los casos que existen efectivamente algunas restricciones, por ejemplo en el ámbito minero o en el Código Civil Aeronáutico para los pilotos y gente con licencia aeronáutica. Ahora, Patricio, la duda que cabe es, se puede realizar un test a los parlamentarios, cambiamos la legislación, le exigimos que periódicamente y de forma obligatoria se vayan realizando un test de drogas. ¿Y si sale positivo? ¿Sería viable que la ley incorporara castigos o sanciones a quienes consuman algún tipo de drogas siendo parlamentarios o ejerciendo algún tipo de cargo de elección pública? Mire, yo te lo pongo de otra forma. Actualmente, como te decía, la poca y nada regulación que hay en el ámbito privado y la escasa también en términos del proceso de aplicación, porque una cosa es la ley en términos de la pseudo prohibición que puede ser, y otra cosa es el procedimiento de cómo esto se hará aplicado. Te lo digo porque, por ejemplo, en países desarrollados tú tienes una ley que lo regula, pero además también tienes un procedimiento para poder llevar a cabo esto igual que, por ejemplo, el test de alcohol que se hace en carretera o el eventual narcotest que se va a hacer, ¿no? Son dos cosas que son distintas. Una es lo que se prohíbe y otra cosa es cómo se realiza esto. Te cuento todo esto porque efectivamente, si uno tuviera una ley, en el caso de los parlamentarios, de someterse a un test de droga, habría que generar un procedimiento que estableciera no solo de cómo hacerlo, sino que también las sanciones que eventualmente pudiesen haber. Yo me remito al ámbito privado y me pregunto qué pasa con los cargos de riesgo operativo, es decir, lo que te contaba antes sobre el reglamento minero o un piloto de avión. A uno le hace mucha lógica que no debiesen ser consumidores de droga, por lo que significa un accidente de un avión o por lo que significa un accidente de una gran maquinaria en minería. Bueno, lo que cabe preguntarse entonces, ¿es importante que un parlamentario no sea una persona que consuma o abuse de las drogas para nosotros como ciudadanos? Claro, ¿qué tanto puede ejercer en el desarrollo de su profesión el hecho de que consuma o no drogas? Pero por supuesto, o sea, ¿cuán difícil puede llegar a ser, por ejemplo, para un parlamentario que consume drogas, ni siquiera que abusa de las drogas, llegar a votar en una ley, por ejemplo, la que se está discutiendo ahora sobre cultivo? ¿Cómo un parlamentario va a tener libertad de acción si está cautivo por el consumo de algún tipo de fármaco o droga? Entonces, es bastante difícil y por lo tanto, lo que habitualmente se hace en países desarrollados, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, los empleados federales, en el caso de Estados Unidos, son
estados federados, están obligados a hacerse un test de drogas, porque se entiende que una persona que consume y abusa de sustancias, ¿no es cierto?, está cautiva por esa sustancia, por lo tanto es bastante difícil que tenga transparencia y parcialidad al momento, por ejemplo, de votar una ley. Claro, ahora uno se pregunta, además, más allá de la forma en que van a poder votar, cierto, discutir ciertos proyectos de ley que estén relacionados con las drogas, también hay un tema de transparencia, de ejemplo, de buen vivir. Acabamos de ver el lanzamiento de la campaña Elige Vivir Sin Drogas de parte del gobierno, y de qué forma vamos a estar invirtiendo tanto dinero en una campaña para evitar la prevención de drogas si los parlamentarios, que son quienes dirigen un poco las normas del país, están del otro lado y están consumiendo. Pero ¿ves tú viable que efectivamente a esta ley, con urgencia o sin urgencia, se le dé una aprobación suficiente como para que pueda ejecutarse y se pueda finalmente llevar a cabo un test antidroga para los parlamentarios? ¿O es más una utopía? Yo lo veo bastante difícil. A mí me ha tocado estar en el Congreso. Nosotros nos dedicamos a la prevención del abuso de alcohol y droga en términos laborales. Los parlamentarios son trabajadores igual que cualquiera de nosotros. Me ha tocado estar hablando con ellos y yo lo veo bastante difícil porque, son, en este caso, no sé, estamos hablando de la Cámara de Diputados y probablemente también el Senado. Es bastante difícil que ellos voten en contra de ellos mismos en términos de obligaciones. Esto es como el tema de la dieta parlamentaria, que también ha sido bastante discutido. Entonces, yo creo que va a ser difícil que eso pase, para serte muy sincero. Pero lo peor de todo que yo veo aquí es que, como tú bien decías, estamos pidiendo transparencia a una autoridad en algo que es básico y fundamental. Tenemos un problema de consumo de drogas enorme en la población chilena, quizá uno de los peores a nivel mundial. Sabemos que el peor a nivel latinoamericano, de acuerdo a la OEA. Sabemos que la Comisión de Islandia, ¿no es cierto?, que va a implementar esta metodología de elegir vivir sin drogas, ¿no es cierto?, también nos dice que es el peor país que han encontrado en cuanto a los números de diagnóstico inicial. Entonces, esto que es tan básico pareciera que va a ser bastante difícil que pase. Hagamos un poco de periodismo ficción. ¿Bajo qué argumento podría rechazar un parlamentario este proyecto? Mira, van a encontrar distintos argumentos, y yo te diría que el argumento primero es que ¿por qué van a hacer un test de droga y se van a meter en mi vida privada? Porque el típico argumento tiene que ver con que yo consumí, por ejemplo, el día domingo y me estaba haciendo un día lunes y me da positivo. Efectivamente, los test dan positivo 24, 48 horas después, dependiendo del tipo de test. Pero aquí lo que le estamos pidiendo al parlamentario no es si hizo lo que quiso en el ámbito privado, es simplemente que no consuma, y no consuma nunca, particularmente en el caso de los parlamentarios. Él va a alegar, por supuesto, que se está metiendo en el ámbito privado de la persona, y eso va a ser un tema. Pero cuando no, y además podemos inducir que quien quiera rechazar este proyecto claramente tiene algún interés. O sea, de todas maneras, mira, el 20% de los trabajadores da positivo en examen de droga. El 20% en Chile. No son cifras nuestras, sobre más de 7.000 testeos que hacemos al año. O sea, es una realidad un poco. Y por lo tanto, si yo traslado esta cifra al Parlamento, hay un 20% de parlamentarios que te va a dar positivo en test de droga. Eso es una realidad. Números alarmantes. Entonces, tú tienes que pensar que hay un 20% que sí o sí lo va a rechazar. Y quizás más. No lo sabemos, porque todas las industrias son distintas. El Congreso es un rubro más, ¿no? Entonces, es bastante difícil pensar en que esto puede llegar a tener algún tipo de piso político. Yo creo que, insisto, van a agarrarse al tema de la vida privada, pero aquí hay que identificar dos bienes, ¿no? El individual y el bien público, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, hay cosas que son colectivas y que es un bien superior sobre el individual, y que es lo que ha pasado en otros países, uno prefiere el colectivo. Como conductor de Transantiago, yo puedo entender que la vida privada de él es importante, pero también tengo que entender que él maneja un camión o un bus enorme, oruga,
y puede matar a una persona. Así que está claro, la responsabilidad que conlleva su trabajo es mayor. Por supuesto, esto es como transparencia, es idoneidad para el cargo, ¿no? Si yo soy idóneo para el cargo o no, importa. En este caso, el parlamentario, ¿es idóneo para el cargo si es consumidor de drogas? ¿O no es idóneo? Eso es lo que vamos a tener que conversar, lo vamos a evaluar y claramente lo vamos a seguir discutiendo aquí en la radio. Patricio, muchísimas gracias por el contacto a esta hora de la mañana. Bueno, Eric, muchas gracias a ti, que estés muy bien. Que tenga un muy buen día. Ahí está Patricio Labatut, gerente general de Global Partners, contándonos sobre este proyecto de ley que busca realizar test de drogas a los parlamentarios y cómo él la factibilidad de hacerlo o no. Ahora, Patricio Labatut es una persona que habitualmente llaman del Congreso cuando se discute este tipo de normas porque son claramente expertos en detección de consumo de drogas. Son las 9 de la mañana con 53 minutos.